Queremos dar un saludo muy poderoso a todas las naciones. Queremos desatar del trono de la gloria del Señor el fuego de su Espíritu, el testimonio de su palabra, la vara del poder y la autoridad del reino de Jesucristo, el Mesías de Israel, nuestro Salvador y Señor. Le pido al Padre en el nombre de Jesús que se hagan señales incomparables en todas las naciones. Que toda alma que está conectada a estos ministerios del Altísimo y glorioso Dios, en todas las naciones y en Colombia, experimenten el poder de la unción del Espíritu Santo en Cristo Jesús, en victoria, en sanidad, en restauración, en reconciliación, en fuego, en poder, en avivamiento, en victoria. Que el Dios Todopoderoso, Elohim, pueda abrazar todas las naciones con su Santo Espíritu y pueda traer consolación a tu vida, restauración a tu vida. Bendiga y sobreabunde la obra de tus manos, para que tus manos nunca sean escasas, sino que tus manos, aleluya, puedan empuñar la bendición de tu Dios y tu Padre en la tierra, porque esa es su voluntad de los cielos. Que el fuego de la gloria de Dios lo sientas en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Que los cielos se abran y que puedas vivir un evangelio con poder y autoridad. Porque nuestro evangelio es un evangelio que no está encubierto y es un evangelio de eternidad. Es un evangelio de gloria y poder. Es un evangelio, oh Santo de Israel, es un evangelio que nos lleva por caminos en lo sobrenatural. El Señor convoca a toda la familia de la fe en todas las naciones. Allí donde estás, algo sobrenatural se debe de estar manifestando en estos momentos. Tu vida bajo esta atmósfera de gloria y poder no puede ser la misma antes de ella a este tiempo donde la gloria del Señor toca hasta tus huesos, penetra tus pensamientos, transforma tu corazón de desesperanza a esperanza. Profetizo en pacto de cielos abiertos, milagros, sanidades, prodigios, el fuego de la gloria del Señor descendiendo en cualquier lugar donde ha entrado la señal de estos ministerios. Amén. Porque profetizo que no entró una señal, sino que entró el Rey de Gloria. Entró el río de Ezequiel. Entró el fuego de Elías. Entró la promesa del Espíritu. Entró Miguel, Gabriel y sus ángeles. Aleluya. Porque no estás viendo una predicación, sino que estás viviendo tiempos de una revelación. Padre, gracias. Eres bendito. Eres lleno de amor, plenitud de justicia, de amor, de gracia. Oh Señor del cielo y la tierra, Adonai, precioso, Dios Elohim de Israel, de los padres, los profetas. Señor, permítenos, prepáranos para recibir de ti en este tiempo. Señor, que los hambrientos reciban del alimento celestial sólido. Que los sedientos reciban el agua de vida, Señor, que los sacia. Señor, como cuando Jesús entró a Jerusalén, sanando, libertando, perdonando, restaurando, bendiciendo a su pueblo.
Que se escriba en los cielos que este es el día del Señor para su pueblo. Necesitamos bendecir al pueblo de Israel. Necesitamos bendecir a todos los cristianos en Siria, en Irán, en Irak y en estos países del Medio Oriente. Guárdalos, Padre. Guárdalos, Señor. Mira la persecución que se ha levantado contra tu pueblo. Pero que se ponga tu mano poderosa contra sus enemigos. Padre, extiende tu mano en Jesucristo y sana a los enfermos. Liberta a los cautivos. Da vista a los ciegos. Quita la opresión de los oprimidos. Trae un despertar, un fuego de gloria a los creyentes, para que caminen en la revelación de los propósitos de tu justicia. La madre o la esposa que ha llorado sea consolada. El varón que se sintió frustrado, aleluya, pueda llevar la bendición del Señor a su casa y las buenas nuevas de bendición y victoria. Aquel que lo perseguía, la esterilidad, lo alcance la fertilidad. Y todos los que estaban en deudas puedan decir: por la gloria de Dios me he puesto a cuentas con los hombres. Porque así ha dicho el Señor: pueblo mío, no debáis a nadie nada. Tengo la certeza y la convicción, amados hermanos internacionales y locales, que algo muy poderoso tiene que estar pasando en tu vida. Así que yo le doy gloria a Dios, porque mañana, aleluya, tiene que ser un día en bendición, un día en regocijo, aleluya, un día en poder, aleluya. Pues como el día cuando Jesús entró en el pollino de asna, Jerusalén, aleluya. Algo tiene que suceder, algo tiene que pasar para alabanza y gloria de su eterno nombre, aleluya. Así que yo te animo, hermano, hermana, hijos de Dios, hijos de la fe, nunca más te sientas menospreciado, nunca más te sientas menospreciada, hecho fuera la baja estima. Hermanos, ¿qué es lo que nos sucede? Lo que nos sucede es que nos hace falta entendimiento. Porque la fe y las palabras que salen de nuestras bocas son las que hacen la diferencia. Repito, nuestra fe y las palabras de Dios que salen de nuestra boca hacen la diferencia. Aleluya. ¿Cuántos se sienten bendecidos en el Señor? Estamos en su presencia. No hemos venido a escuchar un mensaje. Hemos venido a ser vestidos de su gloria. Lo que una vez nos visitó, que vino de parte del enemigo, tiene que huir, porque ahora el que nos visita es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aleluya, aleluya, el que está dispuesto a transformar, cambiar, bendecir, consolar, edificar, manifestar, revelar, aleluya, para la alabanza de su nombre. Y el pueblo de los santos dicen, amén. Aleluya. Vamos a permitir al Señor que nos visite con su Santo Espíritu. Amén. Para que nos hable el Señor por su Espíritu. Amén. Amén. No queremos oír palabras de hombres, queremos oír palabras del Ruach HaKodesh. Queremos oír palabras de fuego, palabras de poder. Amén. Vamos a la carta a los Gálatas. El capítulo 4, el versículo 21 al versículo 31. Que esta palabra traiga a tu vida señales del cielo. Cuando hablamos señales del cielo, estamos hablando señales de justicia. Hermanos amados, yo
Hoy voy a darle más libertad al Espíritu. Voy a intentar respetar el tiempo, Cronos, pero voy a dejarme llevar por el río del Espíritu. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe a esta singular manifestación de gloria. Porque la verdad, amados hermanos, por sencillo que parezca la predicación del Evangelio, no es sencillo, es demasiado complicado. Por fácil que parezca, el que un predicador predique no es fácil. Es de gran peso de gloria. Cuando un ministro testifica de la gloria de Jesús a través de la Escritura para impartir la palabra, y quiero que me presten atención, yo aquí tengo la Escritura, tú en tu mano tienes la Escritura, pero el Espíritu Santo es el que va a plantar la palabra en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. Ese es el testimonio de la gloria de Dios. Amén. En nuestras manos está la Escritura, y la Escritura es un testimonio. Diga conmigo, la Escritura es un testimonio. Pero Jesucristo es el testigo. Dios el Padre en Cristo Jesús nos llama a ser testigos del testimonio de su gloria. Amén. Cuando una vez leí, y seréis investidos con poder de lo alto, Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la Escritura me inspiró. Porque la Escritura es ¿qué? Un testimonio. Un testimonio. Ahora, hermanos, la Escritura es un testimonio por algunas razones, pero la razón principal por la cual la Escritura es un testimonio, y en la Escritura hay instrucción, y en la instrucción hay sabiduría, y en la sabiduría espiritual hay conocimiento espiritual, y en el conocimiento espiritual hay revelación. ¿De acuerdo? El Señor determinó la Escritura, Dios Adonai determinó la Escritura, porque el corazón del pueblo no era conforme al corazón de Dios, y el pueblo necesitaba ser instruido para que el corazón del hombre en la carne sea transformado conforme al corazón de Dios en el Espíritu. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios Adonai envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Cuando Dios envía a tu corazón, a mi corazón, el Espíritu de su Hijo, es porque nuestra naturaleza ya no es de carne, sino que nuestra naturaleza es celestial. Decir que la naturaleza nuestra ha sido transformada de la carne a la naturaleza incorruptible de Jesucristo, una naturaleza celestial, quiere decir que ya ahora oímos del Espíritu, ahora caminamos en el Espíritu, ahora conocemos tiempos del Espíritu y adoramos en el Espíritu, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren, adoradores en espíritu, adoradores en verdad. Entonces la Escritura fue determinada, establecida por el Adonai, Dios Todopoderoso, para tomar al pueblo, y el pueblo por medio de la Escritura, que la Escritura es un testimonio, entonces va a llevar al pueblo por medio del testimonio al testigo que es Dios. Ahora, les quiero regalar esta semilla de fe. Hermano, hoy Dios ha hablado a tu vida, milagro creativo. Hoy Dios ha hablado a tu vida. Mañana, día viernes, gran día de victoria. ¿Sabes por qué lo dijo Dios en la tierra? Porque en los cielos se decretó. Es decir, esta palabra ha descendido del tercer cielo, ha vencido principados, potestades del segundo cielo, huestes de maldad en el segundo cielo. No me estás entendiendo, pero te lo voy a decir para que lo entiendas. Muchas veces se te cierran las puertas, muchas veces ves tribulación en tu vida. Eres cristiano, eres cristiana, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Tú crees en el Señor, amas la palabra, amas a Dios, pero olvidas que hay principados, potestades que están 24 horas maldiciéndote,
propusiste y no la vas a lograr, y las puertas se te van a cerrar, y el negocio no se te va a abrir, y no vas a recibir los clientes, y no vas a lograr aquello, y tu marido se va a enfriar, y tu esposa se va a enfriar, y empieza el principado. No lo entendíamos, pero está en la carta a los Efesios. Pero hermanos, cuando Dios en el tercer cielo habla, aleluya, Él habla por encima de lo que hablaron los principados y las potestades, aleluya. Dice el Dios Elohim, nuestro Dios, aleluya: esos príncipes están maldiciendo a mi pueblo, pero yo ahora los bendigo, pero yo ahora les abro las puertas, pero yo ahora les mando los clientes, pero yo ahora les proveo, ahora les quito la aflicción y les doy mi gozo, aleluya. Hermano, antes de que la bendición venga, fue proclamada en el tercer cielo. Así fue desde el principio del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, caminamos en el testimonio por el Dios que habló en los cielos. Y algo que me impacta y te tiene que impactar a ti, hermano: la tierra, te estoy hablando de la creación, la tierra, los principados, las potestades, los carnales, los pecadores, se tienen que humillar ante la palabra de Dios en los cielos, aleluya, para que el hijo que estaba en maldición vea la bendición. Puedo dar uno de los muchos testimonios, pero por eso le digo, hermano, la escritura es un testimonio. ¿Cuántos han oído de José? Bueno, ¿cómo entra José a Egipto? Entró como un esclavo, pero ante su padre no era un esclavo, era su ungido, era su hijo escogido, aleluya. Era el hijo de las visiones y de las revelaciones. Y humanamente él entró como un esclavo, pero mira cómo el Señor vistió a José y le entregó a Egipto, a Faraón y a los egipcios en su mano. Y Faraón se tuvo que inclinar ante José. ¿Por qué? Porque José tenía un corazón diferente. Pasara lo que le pasara a José, José clamaba a su Dios. Ahora, hermanos, piensen un poquito conmigo. ¿Cuántos cristianos le están clamando a Dios y no han escuchado o no han visto respuesta? Ahora, ¿cuántos seres humanos le están clamando a otros falsos dioses y no han recibido respuesta? Pero tú vas a empezar hoy a recibir respuestas en la gloria de Dios, aleluya. Porque el misterio es oír lo que Dios habla en los cielos. Cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, dijo Jesús: Padre, tú siempre me oyes y yo siempre te oigo. Glorifica a tu Hijo. Ahora, hermanos, la tierra se inclina. Los hombres, los paganos se inclinan para Dios darte bendición. Amén. Aleluya. El más pecador, el Señor le toca el corazón y le dice: sí, señora, sí, señor, yo hago negocio con usted. No sé por qué, le voy a regalar un mes. Entonces entendamos conforme al tiempo del testimonio de la Escritura. Los principados decían sobre nosotros: no le haces, no alcanzas, no creces, no prosperas. Hermano, porque todo lo que es del diablo es no. Pero todo lo que es en la boca del Padre sí. Por eso dice la Escritura que ante Dios, para nosotros los hijos, en Él todo es sí y amén. El diablo dice: no nace. Dios dice: nace. El diablo dice: es estéril. Dios dice: da a luz hijo. El diablo dice: se cerraron las puertas, no va más. Dios dice: no solamente vas a ir, sino vas a ir más allá. El diablo dice: no creces espiritualmente. Dice Dios: te voy a hacer crecer con una estatura de gloria, donde ni el enemigo te podrá alcanzar.
Pero tenemos que tener la mente de Cristo. A veces tenemos que sacudirnos un poco de ciertas tradiciones y costumbres que nos van llevando sin darnos cuenta, nos van apartando del camino de Dios y se nos va apagando el espíritu y se nos va apagando el gozo. ¿No te acuerdas el día que el Señor se te reveló cuál gozo sublime tenías? Amén. Porque hay una ley espiritual establecida por Dios en Cristo Jesús, que de acuerdo al rabí, que de acuerdo al sheliach, que de acuerdo al enviado que tú te acerques, así mismo va a ser tu vida espiritual. Por eso, hermanos, acerquémonos usted y yo a Cristo en esta noche. ¿A quién nos vamos a acercar? Porque Él está aquí. Usted no lo ve, pero le digo que Él está aquí. Pregunta, ¿cuántos están sintiendo su gloria? Es porque algo el Señor está haciendo en tu vida. Y cuando el Señor nos toca, hermanos, tenemos que entender, conforme a la Escritura, que el Señor nos toca es porque una vez el enemigo nos tocó. Si el enemigo no me toca, estoy en su plenitud. Si el enemigo me toca, Él me toca para deshacer la obra del enemigo y que yo dé testimonio de que Él es el Dios vivo, fiel, verdadero, el Adonai, el creador de todas las cosas. Bien, no nos preocupemos si cumplimos algún orden ministerial en la predicación. Pero sí sé que usted va a recibir 2 semillas, 3 semillas hoy. ¿La quiere hoy? Ok. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31. Porque está escrito: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, el uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, escucha esto, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Acuérdese que la Escritura es un testimonio, ¿no? Mas ¿qué dice el testimonio? La Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y yo digo con ustedes un fuerte amén. Es decir, yo le digo a mi hermano: no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Yo le digo a mi hermano, a mi hermana, a mis hermanos, a los internacionales: no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Amén. Ahora, tenemos que testificar que Dios es poderoso y su poder está a nuestro favor. Así que tomemos asiento y vamos a entrar en lo que determinamos y denominamos el tiempo Kairos, es decir, tú y yo,
y todos los internacionales que están conectados, vengan, les animo, entremos juntos a un tiempo del Espíritu. Amén. Hay varias maneras de entrar en tiempos espirituales. Por una revelación, por un sueño o visión, por oración, por comunión, por profecía. Hay muchos tiempos en los cuales los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los amados y escogidos por Dios en Cristo Jesús, podemos entrar en el Espíritu. Por favor, primeramente quiero que entiendas, y voy a empezar por ese fundamento, del versículo 31 de la carta a los Gálatas, el capítulo 4, cuando dice la Escritura: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Quiero que seamos honestos, bendigo ministros y ministerios, y vamos a hablar en honestidad, porque cuando hablamos en honestidad, glorificamos al Señor. ¿Sí? En esta tierra no hay nadie que sepa todo, y el único que está en la tierra que lo sabe todo es el testimonio del Espíritu Santo del Señor y la gloria de Cristo. Así que nosotros, como lo dijo Pablo, yo lo digo, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Así está escrito. Amén. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿De acuerdo? Pero ¿de quién es la sabiduría? De Dios. ¿Es del apóstol la sabiduría? No. Diga conmigo, no. Es de Dios. Ahora, yo entiendo y glorifico a Dios que Él me la ha dado en préstamo hasta que yo vaya a la resurrección y en la vida eterna con Él y esté en las bodas del Cordero y entre en la nueva ciudad, aleluya, como la desposada. Y allá Él recibirá la gloria y la sabiduría que nos entregó, aleluya, ya para permanecer por Él en la eternidad, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. Hermanos, hay muchos versículos, y en los versículos hay muchas palabras, cuya raíz viene de una raíz hebrea, no de una raíz de gentiles. Por eso tenemos que prestar mucho sentido en el Espíritu frente a los mensajes y el testimonio de la Escritura, para nosotros alcanzar el fuego y el poder de la palabra. Hermano, yo para la gloria del Señor, como ustedes, soy también un hijo de Dios. Yo, como ustedes, también he recibido y recibiré perdón de pecados, el llamado a la santidad y a la santificación, el llamado a vivir en su presencia, a buscar su rostro como cualquier cristiano. Pero el Dios de la creación y el Dios de la salvación, en la gloria de Cristo, nos ha hecho a mi esposa, la apóstol Ruby, y a este servidor, para hablar de lo celestial a la iglesia, tomando el testimonio de la Escritura, para por medio de la palabra plantarlo en sus corazones y en sus espíritus. Amén. Esa es la ley espiritual del fundamento y de la doctrina del Evangelio de Jesús. Creo que entienda esto, lo voy a decir más sencillo. La predicación no es para que usted la oiga en la carne. Ahora le voy a dar algunas semillas de fe. Yo le prometí que le iba a dar algunas. ¿Usted vino a recibir semillas de fe? Amén. Ok, yo se las voy a dar, no se preocupe. No se me vaya a alterar. Sea paciente en el Espíritu. Amén. Solamente ciña sus lomos, despierte sus sentidos, no se me coma las uñas y póngase sonriente, porque lo que está por venir es bueno. Amén. Bueno, es más que bueno. Amén. Porque va a transformar tu vida. Amén, aleluya. Hermanos, solo en el Dios de Israel, cuando hay un abismo delante de nosotros, nosotros pasamos el abismo como pasar un pequeño charquillo. Pero porque tenemos el poder y la unción del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que de pronto toman la unción del Espíritu como hacer un estudio del Espíritu Santo. No entendemos los tiempos del Espíritu Santo, pero vamos a hablar un poquito acerca de esto y voy a plantar algunas semillas de fe. Y yo quiero que usted me siga. Yo quiero que usted vaya conmigo
por favor, a Gálatas capítulo 4, el versículo 21. Yo voy a ir diciendo, versículo 21, esta palabra, una raíz hebrea. Así sucesivamente voy a mencionar algunas raíces hebreas, ¿de acuerdo? Y les voy a explicar el por qué. El por qué hay una diferencia entre oír una predicación y que se plante la palabra. Diga conmigo, hay una gran diferencia entre oír una predicación a plantar la palabra. Vamos a entender ese misterio. ¿Ustedes me quieren acompañar? Bien. Primeramente voy a leer del versículo 21. La palabra, la ley. Y cuando dice la ley, es Torah en el hebreo. No es la ley como usted la pueda interpretar o como usted la pueda pensar o como usted la pueda analizar, sino que es la ley que Dios, el Adonai, dio al pueblo de Israel. Esa ley es una ley de instrucción. Y la ley de instrucción tiene varias manifestaciones. Una manifestación es una instrucción de mandamiento, o es una instrucción de pacto, o es una instrucción de ordenanza, o es una instrucción de precepto. Entonces, como nosotros somos gentiles, es decir, somos de otras ciudadanías, no de la ciudadanía de Israel, y no conocemos la raíz, el origen espiritual. Cuando hablo de la raíz, estoy hablando, escúchenme por favor, estoy hablando del origen espiritual de esa palabra. En otras palabras, para que usted me entienda, cuando dice la escritura, está escrito en Gálatas 4:21, está hablando el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? No está hablando a tu carne. Por ejemplo, si aquí en este santuario está Alejandro, Dios no le va a hablar a Alejandro. Pero Alejandro sí necesita prestar sus sentidos a lo que Dios le va a hablar. Hoy vamos a entender por qué. Si aquí está María Eugenia, Dios no va a hablar con María Eugenia. Aunque María Eugenia está aquí, pero Dios no va a hablar con María Eugenia. Ya vamos a entender por qué. Diga conmigo, raíces hebreas. Entonces, las raíces hebreas son tiempos de Dios en el Espíritu. Entonces, si yo pudiera escribir aquí una palabra que se llama ley, la letra L, o de aquí para acá, la L, la E, la Y, una palabra de 3 letras, es una palabra en la raíz hebrea muy profunda. Porque esa sola palabra tiene tiempos. Hay ley de instrucción, hay ley de mandamiento, hay ley de estatuto, hay ley de pacto. ¿Me está comprendiendo? De acuerdo. Ahora, si no entendemos cuál es el principio de Dios en la ley, entonces vamos a quedar extraviados en nuestros sentidos del propósito de Dios en la ley. Entonces, Dios manifestará 2 tiempos de la ley. Repito, el Dios Elohim, el Dios de Israel, Él determinó manifestar la ley en 2 tiempos. ¿Sí? Un primer tiempo por medio de Moisés, a través del monte Sinaí, en el cual Moisés subió al monte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregunta, ¿quién subió al monte? Moisés, para que Dios en el monte le diera la Torá, le diera la instrucción, le diera el mandamiento, le diera el estatuto, le diera la ordenanza, le diera el pacto. Entonces Dios en el monte, diga conmigo, Dios en el monte, habló con Moisés. Amén. Yo se lo voy a decir ahora sencillo. En la nueva alianza, en la alianza renovada, por medio de la gloria de Cristo, ahora nosotros no tenemos la ley del monte Sinaí, ya no tenemos la ley de Moisés, ahora tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y escúchame esto, tú no necesitas ir al monte Sinaí para que Cristo te hable y te muestre la ley, sino que Cristo va a venir a ti, a tu corazón, a tu espíritu, y Cristo va a hablar contigo. Y por eso dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, son mías, conocen mi voz y me siguen. Amén. Diga conmigo, misterio. Entonces, Dios el Adonai tenía determinado en su gloria
el manifestar la ley en dos tiempos. Un tiempo en el cual el siervo, el ungido de Dios, tenía que subir al monte para que Dios le diera la ley y él bajar del monte, porque así dice. Si usted lee la escritura en Génesis, dice la escritura que Moisés le dijo al pueblo de Israel: Dios me está llamando al monte. Dios me está llamando al monte. Entonces Moisés subió al monte y Dios habló en el monte a Moisés. Pero le dijo Dios a Moisés: estas palabras se las hablarás, se las enseñarás a mi pueblo. Entonces, una característica en las dos leyes, en la primera alianza, que es sacrificio del hombre; la segunda alianza o alianza renovada, el sacrificio de Dios. En el primer sacrificio el pueblo tenía que ir a buscar un carnero o una tórtola o un palomino. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Pero que no tuviera mancha y arruga, y traerlo al sacerdote. Esa es la primera alianza. Esa es una de las instrucciones de Dios en la primera ley. En la alianza renovada es el mismo sacrificio, escúcheme, el mismo sacrificio bajo una nueva ley. Aquí yo salía a buscar el carnero, ¿sí? Acá Dios me entrega el cordero. Aquí en el primer tiempo, ¿cuántos están siendo bendecidos? Aquí en el primer tiempo, el sacerdote en la tierra de la tribu de Leví era el que sacrificaba el cordero. Aquí el sacrificio lo hace Dios. Y Dios nos lo entrega sacrificado. Por eso dijo el profeta Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amados hermanos, yo me puedo unir con usted y yo quiero que usted se una conmigo. Cuando usted lee en Gálatas capítulo 4 versículo 21, usted no va a leer todo lo que yo le estoy enseñando, pero es la verdad. Es para que entendamos cómo obra Dios, el Dios de Israel, el Dios de la creación y el Dios de la salvación a favor nuestro. Que siendo gentiles, Él nos llama a que entendamos la verdad espiritual. Lo repito. Mire, hermanos, diga conmigo Gálatas. Otra vez. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Hay algún Gálatas aquí que levante la mano? No. ¿Hay algún colombiano aquí? ¿Hay algún caleño aquí que levante la mano? Levante la mano. Bueno, si no es de pronto de Montería, de Cali, ¿me entiende? ¿De acuerdo? Allá hay un mexicano que levante la mano. ¿Hay algún hondureño que levante la mano? ¿Hay algún venezolano que levante la mano? Ahora le pregunto al que está allá al otro lado de la cámara: ¿siendo usted mexicano, es de Gálatas? ¿Es de Galacia? No. Entonces la pregunta, el misterio: bueno, si yo soy de Cali, ¿por qué Dios me está hablando a través de Gálatas? ¿Usted se lo había preguntado alguna vez o no? No, ¿verdad? Venía el predicador y decía: hablamos Gálatas y predicaba y Dios te ama y todo, y usted no entendió nada. A todo dijo amén, gloria a Dios, qué linda prédica, pero usted nunca entendió por qué Dios le dijo a usted que usted es Gálatas cuando usted no es de Galacia, cuando usted es americano de Estados Unidos, cuando usted es canadiense, cuando usted es guatemalteco, hondureño, peruano, mexicano, colombiano. ¿Cómo así? Porque hay una ley espiritual en la alianza renovada. Escúcheme por favor. Hay una ley espiritual en la alianza renovada. Dijo Dios a Abraham. ¿Dijo quién? Dios. ¿A quién? Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Pero lo que Dios no le dijo en ese momento a Abraham es que serán benditas todas las familias de la tierra. Primero, en la gracia del don de la simiente que yo te he dado. Repito, en la gracia, en el don de la simiente que yo te he dado.
Por eso dice la Escritura, y ahora lo entendemos, porque dice, porque nosotros como Isaac. Entonces, hermanos, si no somos Gálatas, ¿qué vamos a hacer Isaac? ¿Cuántos están conmigo? O sea, si yo no me siento de Galacia, mucho menos me voy a sentir de Isaac. Entonces, por tanto, esta palabra para mí no es importante. Ahora, si el predicador se para y me dice, así te dice el Señor, Hijo de Dios, Dios te va a dar carro, casa y dinero, yo digo, wow, ese es mi Dios. Pero si el predicador me dice, tú eres Gálatas y tú eres Isaac, ¿con eso podré pagar las deudas? Pues yo te digo que sí, y más que pagar las deudas. Yo les dije que les iba a plantar semilla. Ahora, quiero que entienda este misterio. Y ahí voy a plantar la semilla. Amén. Sí, primero, Dios está hablando a ti, pero no en tu carne. No en tu carne. Está hablando a tu alma y a tu espíritu. Amén. ¿Por qué tu alma? Porque Cristo está rescatando tu alma de las obras malditas del pecado. ¿Por qué tu espíritu? Porque tu espíritu y mi espíritu han resucitado entre los muertos. Y cuando mi espíritu no reconocía a Dios, ahora lo reconoce. Cuando mi espíritu no buscaba a Dios, ahora lo busca. Cuando mi espíritu no adoraba a Dios, ahora lo adora. Cuando mi espíritu no se humillaba delante de Dios, ahora se humilla. Aleluya. Es decir, por haber resucitado, ahora tenemos una identidad espiritual. Qué precioso sería que todos los cristianos camináramos con esta verdad, pero profetizo que vamos a caminar. ¿Se siente usted bendecido? Pues le tengo una buena noticia, yo también. Ahora escuchen. Cuando Dios no habla a tu carne, si usted me pregunta, apóstol Ricardo, ¿usted cómo dice que Dios no habla a mi carne? Ya vamos a ver, Dios no habla con tu carne. Porque Dios demanda una sola cosa de la carne por causa de la ley en la primera alianza. Escúcheme por favor. Y eso está en Romanos 7. Yo le pongo a usted la tarea espiritual que le hace Romanos capítulo 7. Ahora, présteme atención. Ahora le doy para que tome nota. ¿Por qué? Porque usted ve que Dios no solamente Dios nos va a hablar por Gálatas. Dios nos va a hablar por colosenses. ¿Hay algún colosenses entre ustedes? No. ¿Verdad? Esto es interesante, ¿verdad? No solamente nos va a hablar por colosenses, nos va a hablar por romanos. ¿Hay algún romano aquí? No. Ni católico ni apostólico, y menos romano. No hay ningún romano, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no hay ningún romano? Porque Dios no habla con la carne. ¿Usted me está escuchando? Aleluya. Entonces, ¿hay alguno de Timoteo aquí? No. Pero ahora voy a hacer la pregunta y usted va a decir amén con su mano levantada. Porque usted lo va a entender. Esta semilla se le va a plantar en su corazón y en su espíritu. ¿Está aquí la iglesia de Cristo? ¡Amén! Otra vez, ¿está aquí la iglesia de Cristo? ¡Amén! Entonces Dios no está hablando con Alejandro. No está hablando con Yanko. No está hablando con Ana. Está hablando con la iglesia. ¿Está hablando con quién? Con la iglesia. Pregunta, ¿la iglesia tiene cédula? No. ¿Cuál es la ciudadanía de la iglesia? Diga fuerte conmigo, la celestial. Cuando usted se levanta, ¿le dice acaso a su esposo, buenos días, iglesia? No. Pero cuando usted se levanta, el Espíritu Santo sí le dice, buenos días a la iglesia. Yo les dije que le iba a plantar semilla. Esto le cambia a uno completamente el evangelio que uno había aprendido. Entonces, misterio. Dios no está hablando a personas. Dios está hablando a su iglesia. Y la palabra iglesia es un misterio que ni la misma iglesia ha entendido, pero que aquí la vamos a entender. Gloria a Dios. Amén.
Entonces, cuando Dios habla a la iglesia, Dios está hablando en tiempos. ¿Sí? Y está tomando del tiempo de los Gálatas para llevarnos a nosotros a la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que Él vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga? Y misterio, usted lea por favor libro de Apocalipsis. Dice el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo en la gloria de Dios al apóstol Juan: ve y le hablas a las iglesias que están ¿dónde? En Asia. A las iglesias que están ¿dónde? En Asia. Dice la palabra: ve y le hablas a la iglesia que está en Estados Unidos de Norteamérica. No. Dice: ve y le hablas a la iglesia de China. No dice de la iglesia de China. Dice de la iglesia de ¿dónde? De Asia. Entonces, en un misterio, en revelación, nosotros todos, no importa si somos guatemaltecos, hondureños, alemanes, franceses, chinos, colombianos, somos la iglesia de Asia para Dios en Cristo. ¿Dónde, apóstol Ricardo? En nuestro espíritu y en nuestra alma. Entonces, por tanto, usted está en Colombia, usted está en Venezuela, usted está en Canadá, usted está en Honduras, pero usted es la iglesia de Asia. Por tanto, cuando dice que usted es la iglesia de Asia, quiere decir que usted es la iglesia de Dios. Ahora, repito, dije que usted es la iglesia de Dios. Usted no es la iglesia mía, usted no me pertenece a mí, yo a usted no lo salvé, no lo compré. Y me tengo que tener celo santo al predicarle, porque si yo le predico de mí, lo voy a sacar del contexto del propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? La ley de los rabinos en Israel para la instrucción es esta. Le dice un rabino al otro, cuando están aprendiendo rabinazgo, que son más de 30 años de estudio, y según un llamado de Dios, no es cualquiera el que entra a ser un rabino, le dice el rabino mayor a los rabinos: tengan cuidado como leen Torah, porque de la manera como lees, entiendes, y de la manera como entiendes, enseñas. Eso es una ley judaica, rabínica, que sería interesante si nosotros lo aplicamos. Ahora, no es nada extraño, usted lo puede leer en casa en Juan capítulo 3, en el versículo 10. Cuando le dijo Jesús a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces estas cosas? ¿No sabes esto? En otras palabras, le estaba diciendo Jesús: ¿cómo es posible que tú eres un maestro de Israel y no le enseñas a Israel cómo nacer de nuevo? Entonces, ¿cómo enseñas? En otras palabras, para Israel no existe un nuevo nacimiento. Pero resulta que ellos tienen un nuevo nacimiento, pero no lo entienden. Ahora, eso está escrito. Aleluya. Entonces, el principio de Gálatas 4 es este. El principio, para hablar fundamento y doctrina. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Primero, ¿qué es la ley? Una instrucción, un mandamiento, un estatuto, una ordenanza. Amén. Por ejemplo, el pacto es una ley. El sacrificio es un mandamiento. Dios manda que para que haya perdón de pecados tiene que haber un sacrificio. ¿Sabía usted, cristiano? Sí, yo sé que usted dirá: es que Cristo murió por mí en la cruz. Pero usted no entendía que esa era la alianza que Dios había hecho con su espíritu y con su alma, no con su cuerpo. Pregunta. Lea por favor el versículo 24. Dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Primero, habla de dos mujeres, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dos mujeres son? Diga conmigo: Sara y Agar. ¿Esas dos qué? Mujeres. Pero habla en la figura, en la metáfora, que estas dos mujeres son los dos ¿qué? Pactos. Entonces, claro, si yo estoy convencido que a mí me predican, que le predican a Ricardo en su carne, ¿yo qué me voy a identificar con Agar? ¿Me podría identificar con Agar? No. ¿Me podría identificar con Sara? No. En cuanto a identidad, unidad espiritual, ¿estamos de acuerdo? No. ¿Me puedo unir en pacto con alguna de las dos? No. ¿Mi carne se puede unir en pacto con Dios? No. Me pregunta usted: apóstol, ¿su espíritu se puede unir en pacto con Dios? Sí. ¿Su alma se puede unir en pacto con Dios? Sí. Ahora, ¿cuál pacto? El pacto de Dios con Israel.
O sea que no es el pacto, en otras palabras, nosotros los gentiles no tenemos dónde ir. ¿Cuál congregación puede ir usted donde le digan, aquí se hace el pacto con Dios? ¿Dónde? Ninguna. Vaya a Alemania, a una iglesia en Alemania cristiana. Ahí no le van a decir, aquí se hace el pacto con Dios. ¿Usted me está escuchando? Porque el pacto con Dios es un pacto profético. ¿Es un pacto qué? Profético. ¿Es un pacto qué? Profético. ¿Es un pacto qué? Profético. Ahora, ¿en quién? Diga conmigo, en la simiente de Cristo. ¿En quién? En la simiente de Cristo. De nuevo, ¿en quién? En la simiente de Cristo. Ahora, si yo no conozco la simiente de Cristo, pero hablo de Cristo, pero no entiendo la simiente, entonces mi alma y mi espíritu, la iglesia, quedan sin pacto. Y está hablando Dios del pacto. Vuelvo a leer el versículo 24 de Gálatas 4, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Ahora, usted ha leído el versículo 24 y 25. Se lo voy en estos momentos a dar en instrucción. Présteme por favor atención. Voy a tomar la iglesia local. Voy a tomar la iglesia local para enseñar a todos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Bien. Si yo soy pastor, si yo tengo un ministerio pastoral, o si yo tengo un ministerio profético, o si yo tengo un ministerio evangelístico, y yo le digo a Alejandro, Alejandro, así te dice Dios, tú eres el hijo del pacto, lo estoy engañando, no lo estoy pastoreando, no le estoy enseñando la verdad. Porque Dios no le está hablando a Alejandro, Dios le está hablando a la iglesia. Dios no te va a hablar en tu naturaleza humana, ni te va a hablar a tu razonamiento humano, ni te va a hablar a tu sabiduría humana, porque la sabiduría de Dios avergüenza la sabiduría de los hombres. ¿Me está comprendiendo? Présteme atención y vamos a ver esto poderoso. Entonces, dice la escritura, estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Yo tengo los versículos, no los voy a leer ahorita, pero los vamos a leer en el próximo servicio. Y es esto. Si yo le digo a Alejandro que Dios bendice a Alejandro, Alejandro en su carne se la cree. Carne. ¿Sí o no? Si yo le hablo a Carlos y le digo a Carlos, Dios te bendice y te prospera, Carlos, ¿Carlos qué? Se la cree. Ahora le pregunto, ¿Carlos se la cree como iglesia o Carlos se la cree como Carlos? Como Carlos. Por tanto, ¿qué quiero decir? Es decir, ¿Carlos se la cree como Gálatas o como Carlos? Como Carlos, no como Gálatas. Porque Gálatas es la iglesia. Entonces, a la iglesia Dios le habla en misterio, porque solamente el espíritu del que es redimido y salvo, el alma del que es transformado y cambiado en su naturaleza de pecado, puede entender con claridad las metáforas y los símiles, las comparaciones, las figuras. Es decir, la carne mía no entiende. ¿Yo qué hago con Agar? ¿Yo qué hago con Ismael? ¿De qué me sirve Ismael? ¿De qué me sirve Agar? Porque soy Ricardo en la carne. Pero si en el espíritu digo, présteme atención y voy a sellar algo muy poderoso. Yo le dije que le iba a dar una semilla. Le voy a dar otra ahorita. Dije, le voy a dar otra semilla. Bueno, si yo entiendo que Dios habla a mi iglesia, si yo entiendo que Dios me habla a mí como iglesia, entonces yo entiendo que soy una persona en 3 tiempos para Dios. ¿Sí? Repito, mi nombre es Ricardo Pedrosa. Digamos que yo estoy sentado y aquí está Alejandro predicando. Y yo recibí el entendimiento y el conocimiento de parte de Dios por medio de mi pastor Alejandro, que me dice el Espíritu del Señor por medio de Alejandro, Ricardo, yo nunca te voy a predicar a ti, ¿ok? Yo te voy a predicar a ti como iglesia. ¿Qué es iglesia para ti? Que tú eres un candelero que está sustentado en las manos de Jesucristo. ¿Qué es un candelero? Que ya tu alma no está en tinieblas, sino que tu alma está en luz. Que tu espíritu para Dios no está muerto, sino que tu espíritu vive en Jesucristo para Dios. ¿Qué significa? Me dice Alejandro como pastor en el espíritu. ¿Qué significa, Ricardo? Que Jesucristo es espíritu de vida en ti.
que ahora el Dios y Padre del Señor Jesucristo es también tu Dios y tu Padre. Y que por medio de Jesucristo Él te va a enseñar lo celestial. Te va a traer a las revelaciones, va a sanar tu alma, va a libertar tu espíritu. Y te va a levantar en poder, en gloria y en autoridad. Y donde estabas viviendo derrota vas a vivir victorias. Porque tu Dios te va a hacer victorioso. Pero te lo va a hacer en tu espíritu y en tu alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, si yo le predicara a Alejandro y le diría, mira Alejandro, Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir, él va a recibir esa bendición, esa promesa, diga conmigo, en la carne. ¿Sí? Es decir, su alma no tiene pacto. No le enseñaron. Su alma no tiene monte. Su alma no tiene ciudadanía. Él dice en la carne que es ciudadano de los cielos, pero él vive como un terrenal pagano esclavo por causa de la ley. Porque dice, ¿no habéis oído la ley? Oídme los que estáis bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley para los que no sabían? Aquellos que habiendo recibido la ley no la pueden cumplir. No la pueden. Repito, no la pueden. No que no quieran cumplirla, sino que no pueden cumplirla. Vaya a Romanos capítulo 7 en su casa. Capítulo 7 y 8. Entonces, cuando se le hace una promesa, cuando un predicador le hace la promesa a un carnal, entonces esa es Agar. Esa es la figura, esa es la metáfora. ¿Me están entendiendo? Si a mí un predicador me dice a mi carne, Ricardo, Dios te va a prosperar, y yo, Ricardo, en mi carne me la creo. Apóstol Ricardo, ¿qué significa que usted está en la carne? Primero, que mi alma no está en alianza con Dios, que mi alma no tiene un altar para Dios, que en mi alma no estoy viviendo un sacerdocio, que en mi alma no he echado fuera a Agar y a Ismael. No he echado fuera la carne, no he echado fuera los pensamientos de la carne, no he tomado la victoria en el Espíritu, no camino los dones del Espíritu, no camino en el carácter de Cristo, no tomo las llaves del reino, no me he visto del linaje de Dios en mi espíritu. Entonces yo no sé nada de lo que es linaje, yo no sé nada de lo que es alianza, yo no sé nada de lo que es monte, yo no sé nada de lo que es revelación, yo no sé nada de lo que son dones del Espíritu, no sé nada de eso, pero Dios me dijo a mí que me iba a dar platica y yo lo creo. ¿Me está escuchando? Entonces, Dios dice en este mensaje que la promesa de Dios no es para Ricardo la carne, sino para Ricardo la iglesia. Una figura. Ricardo la carne nació de su mamita. Yo estuve en un vientre 9 meses. Ese es Ricardo la carne. Ricardo la iglesia no estuvo en el vientre de la madre, sino que estuvo en la gloria de Dios, en la promesa en Abraham, en el linaje de Oseas, en la simiente y la raíz de David. ¡Aleluya! Es decir, con verdad de Dios, no miento, con verdad del Espíritu, que es en gloria, con verdad de trono, de reino, de imperio, del que está sentado en el trono y al Cordero, por la palabra, en la creación de Dios, que Ricardo Pedrosa, en el Espíritu como iglesia, era uno con Abraham y estaba en Abraham, era uno con Oseas y estaba en Oseas, era uno con David y estaba en David, era uno con la gloria de Cristo antes de que fuera hombre nacido de mujer, y yo ya estaba en Génesis, yo ya estaba en Deuteronomio, yo ya estaba en Levítico, yo ya estaba entre los profetas, oh Santo de Israel. Entonces el misterio es que yo puedo ir y tomar mi linaje y estar con Abraham. Pero apóstol, es que Abraham está muerto, sí, pero el Dios de Abraham está vivo. Y si el Dios de Abraham dice que Abraham es mi padre, yo le hago una pregunta: ¿cómo Dios me va a poner por padre un muerto? Le pregunto, ¿dice Dios que Abraham es nuestro padre? Es decir, en la escritura, ¿dice la escritura que Abraham es nuestro padre? Sí, no tengo el tiempo para mostrárselo por la escritura. Dice que somos hijos de Abraham. ¿Cómo Dios? Usted nunca se ha puesto a pensar, bueno, pero Dios, ¿por qué me pone por padre un muerto? Si Él dice que Él es el Dios de los vivos. Entonces, la revelación, y ahí va la semilla. A ver, yo veo esto. La revelación, y ahí va la semilla. Es que resulta que Abraham está aparentemente muerto, pero en Cristo está vivo. ¿Sí? Entonces, primero, no está muerto, está vivo. Ahora, pero
Él no está en la tierra, ¿estamos de acuerdo? Él no está en esta tierra, Él está en el cielo. ¿Sí lo creen? Ok, bien. Pero lo que vive de Abraham son los pactos, la promesa y la simiente. ¿Qué es lo que vive de Abraham? Los pactos, las promesas y la simiente. Por eso dice que las bendiciones de Abraham nos ¿qué? Ahora, ¿nos alcanzarán en la carne, a Ricardo? No. ¿Nos alcanzará dónde? Bien fuerte, nos alcanzará en el Espíritu. Entonces, mírenme por favor, Dios me llama y Dios te llama y Dios nos llama a que nosotros por el Espíritu miremos a Abraham. ¿Y cómo lo hacemos, apóstol Ricardo? Como iglesia, con el candelero que tenemos, con la gloria que tenemos, con el tiempo profético que tenemos, con la revelación que tenemos, con la unción del Espíritu que tenemos, con las llaves del reino que tenemos, con la raíz de David que tenemos, aleluya. Por eso en nuestro espíritu, por causa de la salvación en la gloria de Cristo, todos tenemos un llamado a tomar de Dios el Padre en la gloria de la simiente de Jesucristo, nuestra heredad, y el misterio es este. Présteme atención. Pregunta, ¿quién fue primero, Abraham o Israel? Abraham. Otra vez, ¿quién fue primero, Abraham o Israel? Abraham fue primero. Ahora, ¿quién es primero? ¿Abraham, Israel o Jesús? ¿Quién es primero? No. ¿Quién es primero? Escúchame por favor, piénselo. Estoy hablando de Jesús, el que nació de María. Ok, entre Jesús y Abraham, ¿quién es primero? Abraham. ¿Sí o no? Entonces tenemos a Abraham, tenemos a Israel y tenemos a Jesús. ¿Quién fue primero? Abraham. Pero entre Abraham, Israel, Jesús y Cristo, ¿quién es primero? Cristo. Cristo es antes de la fundación del mundo. Antes que Abraham fuera, Cristo era. ¿Sí? Diga conmigo la simiente. ¿Me está entendiendo? Porque mi espíritu, la iglesia lo tiene que entender. Claro, porque si Jesús fuera con Abraham, entonces Israel hubiera recibido a Jesús. Hubiera dicho, este era el que estaba con Abraham, este era el que estuvo con Moisés, este era el que estaba entre los profetas, este era el que estaba en la Torá. Pero cuando se trata del Cristo y cuando los judíos reciben la revelación que Jesús es el Cristo, que en el griego es la palabra Cristos, que traduce ungido, que en hebreo significa el ungido Mesías. Resulta que el ungido Mesías ha estado desde Génesis, en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, en los Salmos, en los profetas, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. En el libro de Ruth estaba el Cristo, el ungido Mesías. Sino que para él venir como Salvador de Israel, él tenía que nacer de una mujer, para que en el sacrificio, en el pacto profético, diga conmigo fuerte, pacto profético. Entonces, en el sacrificio, en el pacto profético, él no sería un hombre, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es profético. Entonces, tú y yo caminamos en el testimonio de la palabra, en la gloria del Espíritu y en los tiempos proféticos. ¿Me está comprendiendo? O sea, nosotros caminamos como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Caminamos en el testimonio de la gloria de la palabra. Caminamos en los tiempos del Espíritu Santo. Pero también caminamos en los tiempos proféticos. Y resulta que esta es una palabra profética, aunque es una carta para los de Galacia. Es decir, él está hablando a la iglesia de Galacia. Sí, pero es que yo estoy en Japón, pero está hablando a la iglesia de Galacia. Pero es que yo estoy en Panamá, pero está hablando a la iglesia de Galacia. Es decir, tú estás aquí, pero espiritualmente estás en un tiempo profético. Entonces eso sí es un misterio que quien se la cree. Claro, los hijos de fe no la creemos. Amén. Porque entonces yo diría, abramos primera de Ricardo, o abramos primera de Cali. No vamos a hablar primera de nada.
Vamos a hablar propósito de Dios. A la iglesia. Usted tiene que reconocer que su naturaleza espiritual, celestial, está en su nuevo espíritu y en su nueva alma, según Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Qué es mayor? ¿El pacto con Abraham o esta congregación? ¿Qué es mayor? Bien fuerte. Otra vez, les pregunto, ¿qué es más fuerte? ¿El pacto con Abraham o esta congregación? El pacto con Abraham. Amén. ¿Qué es más poderoso? ¿Qué es más poderoso? La bendición a los hijos de Dios o este ministerio. La bendición a los hijos de Dios. Les bendigo, son sabios, están entendiendo. ¿Sí? Pero le hago ahora un testimonio, le doy un testimonio. ¿Sí? ¿Qué es más importante en esta congregación? ¿La congregación o el santuario? El santuario. Porque el santuario es el que te transforma, la congregación no. O sea, yo no te voy a transformar, pero la gloria del que mora y habita en este lugar es el que te transforma. Entonces yo quiero que entiendas que Dios está contigo ahora. Que la unción del Espíritu está contigo ahora. Y que el poder de la gloria de Jesucristo está contigo ahora por la razón que tú y yo somos su iglesia. Y con esto quiero terminar. Voy a tomar la palabra iglesia de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20, como un candelero, como una luz encendida. Resulta que dice la palabra que nosotros somos una luz encendida en nuestra alma. Como es en nuestra alma, voy a introducir esta luz detrás del saco. ¿Usted puede ver la luz? No, porque nadie puede ver la luz. Humanamente no, nadie puede ver la luz. Usted se imagina que cada cristiano cuando va a la congregación, usted mirara la luz de su hermano y su hermano mirara la luz suya. Es decir, su candelero mirara al candelero y el candelero al candelero y el candelero al candelero. Hermano, no habría demonio, ni muerte, ni pestilencia, ni baja estima, ni sufrimiento, ni crisis económica que nos dominara. Porque nos vemos como lo que somos. Ese candelero encendido con ese fuego de Dios, con esa unción del Espíritu. Ahora, ese candelero está encendido por y para la eternidad. Eso no se va a apagar nunca. Dele la gloria a Dios. Amén. Otro misterio. Ese candelero que es la que, la iglesia. Ese candelero que es la que, la iglesia. Jesús, el que es Salvador, y Jesús, el que es Rey. Jesús, el que es el linaje de David. Jesús, el que es de la simiente de Abraham. Cuando venga, Él va a venir en su segunda venida. Antes de su segunda venida, Él va a venir a recoger a la iglesia, a su esposa. Entonces esa luz se va a transformar en su esposa. Ahora, como predicador, como ministro de Dios, yo tengo que ver cómo está su candelero. Si su luz está apagada, yo tengo que buscar la manera de que usted consiga aceite y encienda su lámpara. Porque usted ya tiene la lámpara, pero la tiene apagada. ¿Me está escuchando? Esas son las 5 vírgenes insensatas. Tienen los candeleros los tenían como apagados. ¿Qué les faltaba? El aceite. Porque ellos eran las ¿qué? Las lámparas. Vamos, dele gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, si yo le predico a la carne, pregunta, si yo le predico a la carne, ¿me va a interesar tu aceite? No. ¿Tu luz? ¿Tu candelero? No. ¿Tu linaje? ¿Tu herencia? ¿Tu pacto? Pero no recibas, si te hablara en la carne, ¿no? Mira, no recibas pacto, no recibas gloria, no recibas aceite, no recibas poder, no recibas llaves de reino, no recibas revelación, recibes $5,000. ¿Y tú qué dices? ¡Ah, la hice! No tenía nada y Dios me bendijo con $5,000. Dice Dios, ¿vas a vender tu primogenitura? ¿Quién dice? ¿El apóstol? No, antes cuando recibiste los $5,000 dije yo, aleluya, que Dios te dio $5,000, tienes que dar tu diezmo. Entonces así los dos quedamos gozosos. ¿Sí o no?
La promesa, el linaje, la simiente, la heredad, la gloria, la revelación, el poder, el dominio. Déjame que yo apenas estoy enseñando, les prometo que el domingo les voy a predicar. Amén. Vamos a glorificar al Señor. Entonces, ¿se acuerda que les enseñé que hay muchas palabras en el hebreo que tienen una raíz espiritual? Por ejemplo, ahora usted ya lo entiende, ¿sí? Que Dios nunca jamás le va a pastorear a usted. Que Dios va a pastorear su alma y su espíritu. Dios va a pastorear su ¿qué? Su alma y su espíritu. ¿Por qué? Porque su cuerpo no tiene un redil. Su cuerpo irá a la congregación, pero nunca jamás irá a un redil. Pero su alma se irá al redil de las ovejas. Entonces diga conmigo, somos hijos de la promesa. Somos la iglesia. Recibimos la unción del Espíritu. La luz de la gloria de Cristo, la cual la unción del Espíritu mantiene encendida ese conocimiento de gloria en mi espíritu, en mi alma. Y ahora, en el pacto de Abraham, yo tengo que traer mi carne al altar de Dios en Cristo Jesús para que se cumpla la primera ley, para que en Cristo Jesús yo pueda heredar la promesa. Amén. Así que le invito que si este mensaje a usted le ha hablado el Señor y le ha transformado, por favor, quiero dejar algo muy claro. Yo hablo a nivel de la iglesia local, ¿sí? Yo bendigo todas las congregaciones, bendigo al pueblo de Israel, bendigo a todos los cristianos, bendigo a toda la iglesia. Pero yo le pido por favor a todos los internacionales y a los locales que comprendan el llamado que el Señor nos ha hecho al dar el testimonio de la verdad en el Espíritu, de lo que es la Escritura, para que se plante en nosotros la palabra. Porque la verdad, si a mí me dicen que a Ricardo Pedrosa Dios le dijo que lo iba a prosperar y yo me la creo, yo no sabía. Resulta que siglos antes que a mí me lo dijeran, si a Ricardo Pedrosa le prometen bendición y yo estoy en mi carne, entonces yo no sabía que yo era Agar e Ismael. Yo no lo sabía. ¿Usted me está escuchando? O sea, si yo le digo, por ejemplo, a Alejandro, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. A ti, Alejandro, Dios dice. ¿Quién dice? Dios. Por Jesucristo en el Espíritu Santo, tú eres Agar e Ismael. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Yo qué dije? Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te va a dar casa, Dios te va a abrir puertas. Resulta que las puertas que va a abrir no es para el cuerpo de Alejandro, sino para el espíritu. Y les tengo esta semilla de fe. Amén. Porque esas puertas físicamente estaban cerradas. Pero Cristo Jesús, en la gloria de su espíritu, espiritualmente es que Él te las va a abrir. Amén. Pero cuando tú entres por esa puerta, porque primera de Tesalonicenses 5:23 dice, porque todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tu cuerpo va a entrar por esas puertas de bendición. Pero tu cuerpo va a entrar porque primero entró tu espíritu. Amén. En la promesa y en la victoria. Amén. Aleluya. Si usted y yo entendemos que somos la iglesia, el enemigo como Agar nos va a querer hacer sentir esclavos. Yo le digo a Satanás, ¿sabes qué? Yo no soy Agar ni soy Ismael. Yo no camino por el pacto del monte Sinaí. Porque el pacto del monte Sinaí, la ley, que es lo que estoy enseñando, la ley era para la carne. Pero como yo no soy ahora de la carne, sino que soy del espíritu, yo soy candelero, yo soy iglesia. Y sabes que Satanás, no me tocas mi trabajo, no me tocas mis clientes y le hablas como iglesia. ¿Le hablas como? Iglesia. ¿Le hablas como? Iglesia. Otra vez, ¿le hablas como? Iglesia. Porque cuando hablas como iglesia eres libre. Amén. No eres esclavo. ¿Sí? Ahora, sí, tus clientes se van a sentar delante de ti y te van a llamar por tu nombre. Pero está diciendo el Dios viviente por el Espíritu Santo, esa es mi iglesia, esa es mi iglesia. Ya oré al Padre, va a ser 3 veces bendecidos o bendecidas. En el precioso nombre de Jesús. Les decimos un hasta pronto. Si este mensaje ha tocado su corazón y ha tocado su espíritu, es porque usted está en mayor victoria y en mayor gloria
que lo que tenía ayer. Por tanto, estás más bendecido, más promovido, más promovida, sus ministerios para la gloria de Dios. Desde este altar, desde el trono y la corte de los cielos, le decimos Shalom, Shalom, y esta palabra es un sello de gloria, tu bendición y tu herencia. Te decimos hasta pronto, la paz del Señor sea contigo, en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Amén.